Universidad de Málaga. Mi nombre, como ven ahí, soy Sara Robles. Yo os voy a tutear, porque tengo la tendencia a tutear a mis alumnos, que los hay más jóvenes que vosotros, pero también los hay de vuestra edad, en la universidad, lógicamente, y a todos los tuteo, porque ya esto del tuteo es una cosa como tan extendida. Incluso mis alumnos de edad más avanzada, si no los tuteo, se enfadan conmigo, porque creen que los estoy llamando mayores, así que por tener natural, y además estáis tan bien, tan saludablemente bien, que me sale mucho, ¿vale? Bueno, pues mirad, yo soy Sara Robles, profesora de la Universidad de Málaga, soy especialista en lengua española. Y bueno, ¿qué hago en la universidad? Pues básicamente me dedico a dar clase y a investigar. Doy clase a alumnos de primero, yo cojo a los de primero que llegan a la universidad a hacer filología española o a hacer filología inglesa, y también, y el grupo más numeroso que tengo, la docencia mayor, la tengo en los alumnos que están ya en máster, son los que están terminando. Bueno, ya han terminado y están haciendo especialización, así que a eso me dedico. Los campos en los que investigo, pues un poco es lo que os voy a enseñar, os voy a mostrar en estas sesiones que empezamos hoy y que terminamos la semana que viene. Voy a hablar de cuestiones de español en el mundo, de enseñanza de español a extranjeros, que ya veréis que es un mundo, para el que no lo conozca, bastante interesante, muy amplio. Yo os animo a que entréis un poquito en este mundo conmigo, y también a los que tenéis alrededor, por un poco servir de campanilla para ir con el ronroneo que yo intentaré transmitiros en estas sesiones. El español es un recurso económico, la enseñanza del español es un recurso económico. Existe un turismo que está calificado como turismo idiomático, que precisamente se encarga de captar estudiantes extranjeros para venir a España y aprender español. O sea, es una industria bastante potente, ya veremos después cifras. Esa es una de las cosas que yo hago en la universidad, formar a profesores de español como lengua extranjera, es decir, formar a profesionales que luego van a estar en la universidad, en centros, en el Instituto Cervantes, por el mundo, dando clases de español, enseñando español a extranjeros. Y otra parte de la investigación que yo hago y de la docencia que yo sigo es relativa al español en los medios de comunicación. Bueno, o sea, sobre todo el español en la publicidad, que es uno de los temas de especialización desde hace algunos años, de hace ya bastante tiempo. Es un poco para que me conozcan. Hoy voy a empezar con esta sesión dedicada, hoy va a ser una sesión más de carácter introductorio, y la quiero centrar, la quiero enfocar sobre todo a que veamos, a que nos hagamos cargo de la importancia que tiene nuestra lengua en el mundo. Que hablamos así, por decirlo, ¿cuál es la lengua más importante en cuanto a volumen de hablantes? ¿Cuál pensáis que es la más importante, la más potente, la que tiene mayor número de hablantes en el mundo actualmente? ¿El chino mandarín? El chino mandarín por número, efectivamente, por número de hablantes nativos, no porque lo aprenda nadie, porque ahora sí se está aprendiendo el chino, está muy bien valorado, y la gente quiere aprender chino por la expansión de China y de toda la economía en China, pero realmente no es notable el número de estudiantes de chino que hay en términos generales, ¿no? Efectivamente es el chino por volumen de hablantes la primera, y la segunda el español. El español, no es el inglés. Le hemos ganado la batalla al inglés, y tenemos que seguir ahí, porque tenemos mucha más perspectiva y mucho más futuro que el propio inglés, que tanto tiempo ha estado aquí. Bueno, mirad, yo os voy a pasar unas cuantas diapositivas. Esta que tengo aquí, en la primera, está dedicada a la primera parte que vamos a tratar, que es, vamos a hablar un poquito del pasado del español, un poquito de la historia del español, de dónde surge, dónde nace, y qué evolución ha tenido hasta el día de hoy, el siglo XXI. Vamos a hablar del español en el presente, y también vamos a hablar de las perspectivas de futuro que tiene nuestra lengua. Lo primero que quiero plantearos es si castellano o español. Me gusta que participéis, por favor. ¿Español no vale castellano? Yo creo que el español es el único idioma que existe fuera de España.
El español, el único idioma que existe fuera de España, para referirse al español. Porque ¿Sí? aquí tenemos cuatro idiomas. Y los españoles son los únicos que no le dicen a su lengua lo que le dicen los extranjeros. Los extranjeros a nuestra lengua les llaman español, no castellano. ¿Y nosotros le llamamos? Castellano. Es una cosa política, ¿no? Español. Es una cosa política. Así nos va. Bueno, yo os resuelvo la duda. Cada uno puede llamarle como quiera. Es decir, tan bueno es decir castellano y tan bueno es decirle español. O sea, no hay una obligación de llamarle español. La recomendación es llamarle español. ¿De acuerdo? Mirad lo que os apunto en la diapositiva. La voy a leer para que el que no lo vea bien. Dice, para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español, los dos, tanto monta tanto. La polémica sobre cuál de estas dos denominaciones resulta más apropiada está hoy superada, es decir, ya nadie se plantea cuál pesa más, cuál vale más. El término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ¿de acuerdo? No se puede confundir con ninguna otra lengua del Estado español, ¿de acuerdo? Ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 400 millones de personas, ya son más, ¿eh? Asimismo es la denominación que se utiliza internacionalmente. Es muy raro que tú vayas al extranjero y alguien habla de que está aprendiendo castellano. Ojo, todavía se oye, a veces sí, lo puedes ver. Depende, cuando es un alumno mayor, de una edad avanzada, dice que está estudiando castellano. Pero la gente joven siempre lo identifican como español. Además, los libros son manuales de español y nadie escribe, estoy estudiando en un libro de castellano. Los manuales de nuestros niños son de castellano. Lengua castellana, efectivamente, para diferenciarla de la catalana, de la gallega, ¿eh? Porque es que, claro, dentro del Estado español tenemos otras lenguas, que ahora repasaremos, ¿no? Aun siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano, o sea, reservamos castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español actual que se habla hoy en día en la zona de Castilla. ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Eso es un dialecto? Eso es. Ahora hablaremos, porque lo tengo. Es la siguiente, o por ahí, una diapositiva de las que vean más adelante. En España se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales. Es decir, lengua castellana es lo que tiene mi hija en primaria, un libro de lengua castellana, y no dice lengua española, porque el catalán también es español, es lengua española. ¿Entendemos? O sea, la lengua española es dentro de España la madre, por así decirlo, y luego tiene como hijos, que una es la castellana, otra es la catalana, otra es la gallega, la vasca, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, la andaluza vamos a dejarlo, porque ahora después hablaremos de lo que es el andaluz, ¿vale? Porque el andaluz, ¿qué es? Pregunto ya si no sabemos qué es. Una deformación del Es un castellano. aspecto. Una deformación. Un aspecto. ¿Cómo que una deformación? Vale. Deformación de la pata. Una lengua con las lenguas oficiales que son como el catalán, el gallego o el vasco, que acabo de decir. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos decir que la obligatoriedad sea utilizar siempre español. Podremos decir también estoy estudiando castellano. Sonaría bastante raro. Pero tenemos que entender que no una es peor que otra, simplemente que una es más específica para unos usos y la otra es más generalista para otros. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Vale. Bueno, pues aquí traigo un mapita de España donde podemos ver qué es lo que ocurre, porque aquí tenemos que el portugués está aquí abandonado, está solo, pero luego mirad, tenemos como lenguas, tenemos el gallego, tenemos el euskera, el vasco, tenemos el catalán con toda la influencia en la zona de Valencia, que habla
catalán, y la zona de las Baleares, ¿de acuerdo? Y alguien me puede decir, ¿qué pasa? Bueno, que es una variedad del catalán, exactamente. Igual que las Baleares, efectivamente. Es una variedad del catalán, es un dialecto, el valenciano, del catalán, ¿de acuerdo? Bueno, ahora voy yo. Eso no es el mismo marrón intenso, mirad que es un marrón clarito. Esos son dialectos, ¿de acuerdo? El extremeño es un dialecto. Podemos entender que el castellano, mirad toda la zona de Castilla, que es tan extensa, ¿no? Que prácticamente es todo blanco, todo el centro es blanco. Por eso, el castellano es un dialecto, es una variedad de la lengua española. Igual que el andaluz no es un dialecto, ojo, porque no hay un andaluz, hay hablas andaluzas. Esto quiere decir que un malagueño no habla igual que un sevillano de Sevilla. Pero no habla igual un almeriense que un... Pero entonces, ¿por qué se considera el euskera todo uno? Cuando el ondarrés no lo entiende ni su padre, ni el que hablan en Bilbao, y ya el que están haciendo se lo están inventando. Mira, el problema del vasco es otro problema. El problema del vasco es que no se conoce su origen. A día de hoy se ha especulado y hablamos de que, bueno, puede venir de una lengua celta, parece que la hipótesis de la celta tampoco es que haya cogido demasiada fundamentación. Y dentro de un dialecto hay muchas variedades, dentro de una lengua también hay muchas variedades, porque dentro del español no hablo igual español yo que habla un castellano, que habla un extremeño, y todos hablamos español, ¿de acuerdo? O sea, variedades hay. Y tú vas a Málaga, a la zona del Palo, de Pedregalejo, y un pescador del Palo, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Como me hable rápido y sin articular muy bien, yo no lo entiendo. Entonces quiero decir que ¿estamos hablando lenguas distintas? No estamos hablando. Si tú vas a México o vas a Argentina o a una variedad de Hispanoamérica, un país donde hay una variedad, la que sea, por situación geográfica, pues tú vas a perder mucha información porque hay mucha diferencia léxica. Incluso puedes meter la pata sin darte cuenta utilizando palabras que para nosotros no tienen ningún significado añadido, y decir ciertas palabras allí en cierta zona pues es realmente un compromiso. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de lengua estamos hablando de sistemas distintos, sistemas lingüísticos distintos, que pueden estar más o menos conectados, y ahora lo veremos, porque vengamos un tronco común. Porque yo puedo más o menos entender a un catalán, ¿verdad? Más o menos podemos entender a un gallego. Cuando hablan en gallego o hablan en catalán, podemos coger algo. Pero los sistemas de las lenguas son realmente, aunque vengamos del mismo tronco, de una lengua románica, romance, neolatina, en el caso del catalán y del gallego, pero realmente luego han seguido caminos distintos. El catalán dice porta, no dictonga, nosotros decimos puerta, pero realmente algo queda de esa unión que tuvimos hace muchísimo tiempo, muchos siglos atrás, y podemos entender algo, pero son dos sistemas distintos, dos sistemas lingüísticos distintos. Se deriva del francés, del catalán, del porta. No, del latín. No. Bueno, es que el francés también viene del latín. Bueno, ahora veremos de dónde viene, porque traigo un arbolito muy bonito para que lo visualicemos bien. Otra cosa son los dialectos. Los dialectos son variedades dentro de una lengua. Entonces, claro, eso sí que forman parte del mismo sistema, pero no podemos decir que el andaluz sea un dialecto. Don José Mondejar, un profesor catedrático de la Universidad de Granada que murió hace un par de años, es uno de los mayores estudiosos de las hablas andaluzas, y él precisamente hablaba de hablas andaluzas, porque no hay un estándar fijo, sino que son muy variadas. Pensad en las dimensiones que tiene Andalucía, que es la región más extensa de España, y eso, claro, hace que no tengamos mucho que ver un malagueño con un granadino de los pueblos estos perdidos en las montañas, ¿no? O a lo mejor con un alpujarreño, ¿no? Con un habitante de, no sé, de la costa onubense, ¿no? Y dentro de la misma provincia también hay letras. Efectivamente, mirad,
En Málaga, ¿se cesea o se cecea? Las dos cosas. Es que hay las dos variedades. Pensar que yo esto es una cosa que le hago mucho hincapié a mis alumnos de primero, porque muchos vienen de pueblo, ¿no? Muchos de pueblo de la Sarquía, y en la Sarquía se cecean, ¿no? Hola, buenas tardes. Y vienen como un poco acomplejados. Vienen un poco acomplejados y les da vergüenza, pues, no expresarse como creen que deberían expresarse. Y realmente pensar que tan válido es el ceseo como el ceceo. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay una norma que está más prestigiada que otra. Y en andaluz la norma más prestigiada es el ceseo. O sea, no veremos nunca a un periodista de Canal Sur ceceando. Jamás. Porque cada cadena tiene lo que se llama, ya lo veremos la semana que viene, un libro de estilo. Es decir, como una especie de Biblia donde se especifican cómo tienen que hablar y tienen que escribir. Y en el libro de estilo de Canal Sur se tiende al ceseo antes que al ceceo. El ceceo es muy, como no salga un espontáneo, una persona que vaya por la calle, pero lo que son los periodistas de Canal Sur siempre, si hacen algo es cesear, pero nunca cecean, ¿de acuerdo? Pero no podemos decir que el ceceo sea una modalidad despreciable, es una variedad, es el respeto que también vemos ahí en la definición de castellano-español. Cualquiera de las dos opciones, pero ojo, que es que en el mundo se le conoce como español, ¿eh? Mirad que en Hispanoamérica muchos dicen castellano, muchos dicen castellano porque tienen ese recuerdo de la lengua que llegó en el siglo XV, ¿no? Con los colonizadores, ¿eh? Efectivamente, entonces esos son matices que hay que tener en cuenta, pero no hay una variedad por encima de la otra, y eso lo veremos después en un texto que os he traído. Que trata de esto. Este es un texto de Manuel Albar. Manuel Albar murió también hace unos años, bueno, ya él hace unos años. Manuel Albar, comentaba en relación con la variedad del español, que son tantas variedades. El español es una lengua tan prísmica, ¿no? Que tiene tantas variantes, que decía, ¿cuál es el mejor español? Porque muchas veces nos preguntan a los filólogos, ¿cuál es el mejor español? ¿El de Castilla? Yo tengo una amiga que decía que a su novio se lo quitaron porque la enamoró una chica con las eses castellanas. Ella era andaluza y llegó una chica con eses castellanas y enamoró a su novio. No creo que sea eso, no podemos decir que haya una variedad que tenga más poder que otra, ¿no? No podemos decir que el español que se habla en Castilla, pongamos por ejemplo en Burgos a día de hoy, sea un español, o en Madrid, porque mirad qué cantidad de características tiene el español de Valladolid, como dicen, ¿no? Absolutamente incorrecta. Eso es incorrecto. Esa pronunciación de D de Z en lugar de D, la interdental por la dental, es absolutamente incorrecto. Y mirad otro fenómeno que se puede ver todos los días en la televisión, los laísmos del centro de España, cosa que en Andalucía, por ejemplo, no se es laísta. Hacemos un uso impecable de los pronombres objetos, o sea, perfecto. O sea, no hay una variedad mejor que otra. Y Manuel Albar escribió esto, que os lo voy a leer. Dice, mejor español, insidiosa cuestión con la que se pretende descalificar a unos hablantes e imponer la propia variedad. Pero esto, sobre arbitrario, es científicamente falso. Las cosas están claras. No hay un español mejor, sino un español de cada sitio. Por eso es rico, claro. Cuanta más gente lo hable, más rico es. Para las exigencias de cada sitio. Claro, si nosotros no tenemos una fruta tropical, porque aquí no existe, le tendrán que dar, donde exista, le tendrán que poner un nombre. Ese nombre, que es español, pues es una variedad. Nosotros la aprenderemos cuando el producto nos llegue aquí, ¿no? Y lo disfrutemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos... la yuca, ¿no? Esos productos que han venido sobre todo de Hispanoamérica y que han venido con sus nombres. Bueno, la patata ahora nos parece tan familiar, pero la patata cuando llegó pues fue todo un americanismo, ¿no? Un americanismo que nadie conocía. Al margen queda lo de que la comunidad considera correcto, y eso lo es en cada sitio de manera diferente.
efectivamente. Es decir, que aquí se prestigie el seseo por encima del ceceo, bueno, pues una cuestión de percepción, ¿eh? Y eso cada sitio dirá qué es lo que es. De Despeñaperros para arriba se nos critica tanto por ser seseantes que por ser ceceantes, ¿eh? Yo, que por ejemplo no tengo un acento, yo ni seseo ni ceceo, que lo suelo tener bastante plano por deformación profesional, porque no puedo, bueno, la verdad es que nunca lo he hecho, yo creo que de pequeña jamás seseaba ni ceceaba. Pero a mí, cuando subo de Despeñaperros hacia arriba, rápidamente me reconocen que soy andaluza. Si estoy en Andalucía, no dicen que yo soy andaluza, pero fuera de Andalucía, todo el mundo me dice que soy andaluza, que no se puede evitar. Y no seseo ni ceceo, pero hay otras cosillas, que ya después podemos ir comentando. El español mejor es el que hablan las gentes instruidas. Eso es muy importante, eso es clave. Es decir, lo que sí tenemos que ser intolerantes es con la mala expresión. Es decir, no podemos dar por correctas producciones, aunque los medios de comunicación las pongan de moda, porque son incorrectas. Es decir, imaginaos, ahora estoy viendo yo una tendencia, hay mucha gente que ya empieza a hacer en Andalucía laísta. ¿Sabéis por qué? Por estos programas. Efectivamente. Hay personajes populares en la tele de un nivel cultural bastante bajo que están poniendo de moda ciertos usos, y esos ciertos usos son incorrectos, no son personas que tengan una educación cultural, no educación moral, ni ética, ni civil. Estoy hablando de educación, instrucción formal, y claro, pues se van convirtiendo en modelos para gente joven, sobre todo, que no tiene mucha solidez en sus planteamientos, ¿no? En sus bases. Dice, el que habla la gente instruida de cada país, espontáneo. O sea, no hay que ser remilgado tampoco. Sin afectación, es decir, no hay que hablar, es tan inadecuado, no digo incorrecto, digo inadecuado. Es tan inadecuado hablar en una charla como la que le estoy dando yo aquí, de una manera muy coloquial, como sería hablar con este tono cuando estoy hablando en mi casa con mi hija y mi marido. O sea, dominar los registros de la lengua, es decir, saber cómo modular el discurso de formal a más informal. Ojo, coloquial no significa vulgar. Coloquial no es un adjetivo negativo. Coloquial es el habla del coloquio, de la conversación espontánea, familiar, no preparada. Por lo tanto, es lo que hablamos todos, o debemos hablar en contextos familiares, informales, etc. Pero tan incorrecto es pasarse como no llegar. ¿De acuerdo? Cada momento exige su discurso. Correcto, sin pedantería, porque muchas veces esto se nota mucho cuando los estudiantes van a exponer un tema en clase, ¿no? Que eligen pues el tema que sea y utilizan a lo mejor términos que les suenan bien, pero son absolutamente inadecuados, ¿no? Y meten mal la pata. En el eco. ¿Qué? En el eco también, en Madrid tienen a los de Vallecas, que hablan tan chulo. Vale. Asequible para los oyentes. Dice, cada sitio tendrá su peculiaridad, ¿es verdad? Cada sitio tiene su peculiaridad. No hay un español de esta banda del mar y otro de la enfrentada, sino muchos españoles. O sea, nuestro español de España no es mejor que el español de Hispanoamérica, en absoluto, en absoluto. No son españoles de segunda fila los que están allí enfrente del charco, no en absoluto. Además, os voy a decir cosas, anécdotas, por ejemplo, ¿habéis oído en las noticias que hace 2 meses y poco se publicó la 23 edición del diccionario de la Real Academia? Hace 2 meses, 3 meses, perdón. El 9 de diciembre. Diciembre no, fue en noviembre. Sí, fue al poquito de empezar yo las clases, a final de octubre, principio de noviembre. Ahora lo vamos a ver. Entonces se publicó la 23 edición y resulta que, bueno, pues
todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y los periodistas, los primeros, que fueron un poco iban buscando a los académicos, a ver, vamos a ver qué palabras se han incorporado, cuáles han salido, un poco porque le dieran una noticia. Y les llamó toda la atención mucho que se incorporara en esta nueva edición del DRAE una palabra desconocida para los españoles de España: amigobio. ¿No? Amigobio. Amigobio. Con B y con V. ¿Perdón? Con B y con V. Sí, sí. El amigobio. El amigobio. El amigo novio, un amigo novio, ¿no? Entonces, mirad, todo esto viene porque, bueno, parece ser que en Argentina había una serie, ha habido estos años una serie con muchísima audiencia, muy popular, en la que se popularizó este sustantivo. Y era el amigobio, claro. Tener en cuenta una cosa muy importante, y es que una palabra entra en el diccionario no porque la quieran los académicos, eso lo veremos en la próxima sesión, sino porque la decimos, la usamos, está tan extendida. Realmente la academia, que mucha gente la critica, mucha gente, incluso filólogos, muchos amigos míos, le dan duro porque lo ven como un señor de bigote blanco, serio y caduco, que lo que hace es imponer. Yo no le veo esa función a la academia, yo le veo la función de notario. La academia tiene una función notarial de registro y de dar fe de lo que la gente va diciendo por ahí, en una lengua con tantísimos hablantes, con tantísima difusión y con tanto futuro. Entonces, claro, si no existiera la Real Academia, ¿qué pasa con el inglés, por ejemplo? No existe. Está el British Council, ¿no?, que tiene unas funciones así como de un poco de control y tal, pero luego limpia y pule. limpia Afecta las cosas que hay por ahí, las palabras raras y por las el gobierno está extendido como para que el diccionario de la Real Academia haya tenido que aceptarlo. Le voy a explicar por La qué. inmensa mayoría de los españoles no sabíamos lo que significaba. Ni yo. Entonces, no nos vale la idea de que la Academia lo haya puesto porque Pero yo le voy a dar una razón que la espero convencer. Le voy a dar la razón. La razón es que en Argentina y en México se usa de manera muy frecuente. porque luego puso de moda una telenovela. Bueno, es un una joya. Ha sido eso, bueno, ha podido ser que la ha puesto una... Lo puso de moda una película. no se sabe si fue antes el huevo o la gallina. No se sabe, porque la telenovela puede... lo cogió de la Biblia, no lo cogió de la Biblia. Eso lo puso, entró en la academia por eso. Eso es muy interesante, porque mire, aunque nosotros no lo digamos, cuando hay reuniones de la academia, que ya ahora después veremos, la academia no es la academia española. La academia española hoy es una más. Son 22 academias de la lengua española en todo el mundo. Filipinas, Guinea, Hispanoamérica, 22. Y la de España es una, con voz y voto por una. No pesa más el voto de la española. ¿Qué significa esto? Que llega a México y me dice, amigobio, yo estoy haciendo una simulación un poco frívola, ¿no? Dice amigobio y dicen los españoles, pues yo no la oigo, no está. El otro, pues yo tampoco, pues no entra. Pongo 40.000, 200.000 millones de hablantes, 20.000 millones de hablantes, no sé cuántos millones de hablantes, lo pone encima de la mesa y pesa mucho y entra. Y entra. Esa es la razón por la que entran las palabras que a nosotros nos pueden resultar llamativas. Es decir, mirad lo que es México y lo que somos nosotros. O sea, con que solo México difunda una palabra y testifique, porque claro, esto no es que llegue el académico correspondiente de México y diga que yo quiero que, y digo que muchos la usan, no, es que viene con documentación. Es decir, es que hay un sistema que ya voy a enseñar el próximo día, donde se puede comprobar. Imagínate una palabra que tú dices, oye, a mí me suena la palabra, vamos a ver, el otro día estuve ya haciendo experimento. El verbo parecer, o el verbo, sí, parecer de, ¿vale? Perfecto, tú buscas en este programa que os voy a enseñar la semana que viene
y dice carecer de, vale, oye, y resulta que carecer lleva siempre de, pero apadrinar, se está empezando a escuchar, apadrina un niño en vez de apadrina a un niño. Qué raro, se está perdiendo la A. Voy a buscar y te das cuenta que hay ya registros de autores literarios, de medios de comunicación, que son las fuentes de las que se nutren los académicos, que te demuestran que empieza a perderse la A de apadrinar. Sería acusativo, acusativo. Sí, realmente. Bueno, es un verbo preposicional, igual que carecer de, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy queriendo decir que la lengua está viva. La lengua está viva y nadie la puede parar. Cuando vosotros estudiabais hace unos años, ¿os acordáis? No, no hay que ser tan negativo. Mira, no puede ir a peor por una razón, porque la lengua ¿para qué sirve? Nos seguimos comunicando, por lo tanto la lengua no va a peor. Pero cada vez nos comunicamos más con las manos. Estamos articulando otras formas de comunicación. Pero, por ejemplo, el caso de los medios de decía, porque la pongo una telenovela, hay que meterla en el diccionario. Pues le voy a contar un ejemplo. Nominar. Nominar, ese verbo significa originariamente lo que hizo Dios, poner nombres, ¿no? Nominar hoy en día tiene otro valor que no es poner nombre. ¿Quién le ha dado ese valor? Los Oscars, nominaciones a los Oscars y estos programas de... Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si la academia no incluye como uno de los significados de nominar ese que todo el mundo usa, podemos decir, ¿para qué queremos una academia que no hace reflejo de lo que está haciendo todo el mundo, no en la calle? Entonces, de verdad que la academia tiene su misión y yo creo que la cumple muy bien. Un poco lenta, ¿verdad? Tiene que meter su lema entonces. Bueno, hay cosas peores, hay cosas peores. ¿Cómo se llama? Yo no digo ¿Cómo se que sea llama? bueno o malo. No, pero digo que no cumple con su lema. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no? Delia, pues yo estoy en guerra con la academia, no con la academia, bueno, también con la academia en el sentido, los extranjerismos, eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Tienes amigo novio que dentro de un mes tiene una palabra inglesa. Efectivamente. Esa es la gran guerra que hay y de esto hablaré en las siguientes sesiones, porque eso sí que realmente es sangrante. Y ahí la academia lo está haciendo bastante bien, no digo del todo bien, pero bastante bien porque está está frenando hasta donde no puede más. Porque claro, si todo el mundo dice look, ¿qué look más chulo tiene? Y nadie dice aspecto, pues tengo que aceptar pulpo animal de compañía, como dice el anuncio. Es que no tengo más remedio. Es que si no lo hiciera y no apareciera registrado, diríamos, ¿para qué quiero ir a un diccionario que pesa tanto si no tiene nada? ¿Entiendes? Si hay muchas palabras españolas que definen lo mismo, ahí no debería de Bueno, eso es... Pero si es que la lengua no se desea, la lengua es... Eso es la cuestión de la notaría que ejerce el diccionario, en la academia, en definitiva. La academia, bueno, es que hay muchas cosas, ya iré contando poco a poco, pero es que esto es el pan nuestro de cada día. Yo siempre digo que mis apuntes nunca se ponen amarillos los de la universidad, porque continuamente los estoy actualizando. Otro caso interesante. Todos habéis aprendido de pequeños que había una diferencia entre deber con infinitivo y deber con infinitivo, ¿verdad? Nos decían que debes estudiar significaba... Exactamente, es una perífrasis de obligación. Debes estudiar, no es tan fuerte como tienes que, es entre orden recomendación, ¿no? Más suavita que una orden, pero bueno, por ahí va. Se llaman perífrasis de obligación. Y cuando yo digo debe de tener 30 años, estoy diciendo en un sentido de aproximación, ¿verdad? Deben de ser las 3, ¿vale? Hoy en día la academia ha dicho que deben de ser las 3 o deben ser las 3, que las dos vale. O sea, para el carácter este de aproximación se le puede quitar la D. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque se está utilizando. Porque es que la gente ya no dice debe de, está, o el que siempre dice debe de, que está fatal, debes de estudiar más, no debes de estudiar más, no, debes estudiar más. ¿No habéis oído mucha gente que siempre dice
y el de nunca se lo quita. Pero claro, luego está, lo más extendido es el deber más infinitivo para todo. ¿Qué ha hecho la academia? Pues ha ido a lo que la gente realmente usa más en su extensión. Si decimos es que el español se está deteriorando, no. Está evolucionando. Está evolucionando, porque si no fuera así, estaríamos hablando de latín. Y ahora lo voy a demostrar, ¿vale? Ahora lo voy a demostrar. No se le pueden poner puertas. Bien, pero mira, hoy, que no he terminado esto, dice, no hay en español de la banda de mar y otra vez. Dice, el burgalés habla como el gaditano. No. ¿Y el yucateco como el rioplatense? No. Por este hecho geográfico tan fácilmente comprensible, no está solo porque el hombre culto de Bogotá se parecerá en su lengua más al hablante culto de Madrid y al alfabeto de Paisa, o sea que es una zona de Colombia, ¿no? Español de Castilla y de Andalucía y del Caribe y del altiplano y de la sabana y de la pampa, sí, pero español de todos y para todos. Eso está clarísimo. Y lo dijo Manuel Alvar en ese libro Español entre dos mundos, en los mundos donde hacía esa reflexión. ¿De acuerdo? Bueno, el origen del español, haciendo un poco de historia, pues venimos del latín, lógicamente, ¿no? Pero latín vulgar, del viejo. Sí, claro, latín vulgar. Si hubiese sido el latín culto, os puedo asegurar que no habría evolucionado y ahora mismo estaríamos hablando con menos palabras diciendo lo mismo, porque ya sabéis que el latín vulgar, pero es que vulgar era el latín del vulgo. Es como si dijéramos el latín del pueblo, que vulgar no significa con las connotaciones que tenemos hoy en día. El latín vulgar es un latín del vulgo, del pueblo. Era un latín coloquial. Y coloquial hemos dicho que no es negativo, ¿vale? Propagado en España desde finales del siglo III a.C., que se impuso a las lenguas ibéricas y al vasco. Es decir, aquí había un sustrato. Cuando llegan los romanos, aquí ya había los pueblos, ¿no? Y llega y resulta que el latín tiene tanta fuerza, es tan poderoso que a pesar de que tiene influjo de algo del vasco, algo de las lenguas prerrománicas, que llegan antes de los romanos, la verdad es que triunfa ese latín vulgar. Las lenguas romances no derivan del latín escrito en la literatura, sino del latín hablado en las calles y en las plazas. O sea, un latín coloquial de la gente en su discurso cotidiano. Y las diferencias entre una y otra, fijaos que son esto. Esto es una historia muy larga que la quiero hacer muy cortita, muy breve, ¿no? Desde el punto de vista fónico, pues pensar que el latín literario tenía 10 vocales, 5 breves y 5 largas, que se señalaban muy bien en la grafía, ¿no? Y esa longitud de la vocal podía modificar el significado de una palabra. El latín oral reemplazó esa distinción por el acento de intensidad que persiste como rasgo distintivo de nuestra lengua. No es lo mismo pie que pie, ¿verdad que no? O que pie. Es decir, el acento de intensidad es el que hace que la palabra, una misma palabra, pues varíe de su significado. ¿De acuerdo? Pero, claro, es que de 10 a 5 hemos hecho una labor de reduccionismo. Lo mismo que hemos hecho con el deber de y el deber. Es exactamente lo mismo. Ojo, ya ha habido más de una voz que ha saltado pidiendo la anulación P y V. Acordaros de García Márquez. Entonces, quiero decir con esto que si ocurriera, lo cual a mí sí me parecería bastante grave, porque claro, es que perdemos un salto importante de nuestra evolución, ¿no? Porque la V y la B pues tenían caminos distintos, llegaron por caminos distintos. Pero realmente ha desaparecido ya. A ver, realmente la B y la V, la diferencia ha desaparecido ya en el habla. Nunca ha existido diferencia en los V. Pero era vibrante la V, ¿no? Fonéticamente, a nosotros nos dijeron vaso cuando éramos pequeños, pero lo hacía el profesor porque quería ayudarnos a que escribiéramos V. Pero nadie en la vida ha escuchado en la calle quiero un vaso de agua. O sea, fonéticamente y fonológicamente B y V se pronuncian igual, absolutamente, representan el mismo fonema, con 2 letras distintas, pero el fonema y el sonido es el mismo. Pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Vamos, ¿En desde castellano que, antiguo es así? no, en castellano antiguo no. Te digo, y siempre ha sido así para los que están
estamos en la sala. Ah, vale. A partir de que ya el español se establece y con la ortografía ya se fija en el siglo XVIII, ¿vale? Claro, porque la V nuestra viene del latín de una evolución distinta a la de la B, ¿no? La B realmente muchas veces viene de la sonorización de la P, ¿no? Bien, eso desde el punto de vista fónico, pero mirad, también desde el punto de vista morfológico, los sustantivos y adjetivos se declinaban en latín y teníamos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, 6 casos que se mantienen hoy en el alemán, por ejemplo. Nosotros los eliminamos y en su lugar cogimos preposiciones que son mucho más cómodas, es decir, no cambiamos las terminaciones de las palabras, de los sustantivos y los adjetivos fundamentalmente, también de los pronombres, etc. Pero lo que hacemos es, en vez de decir, ¿qué te digo yo? Rosan, que es a la rosa, pues decimos a la rosa. El acusativo le ponemos la preposición a, al genitivo de, al ablativo la preposición que sea y al dativo le ponemos para. Y el nominativo no lleva preposición porque es sujeto o atributo, el vocativo es o. Lo que quiero decir que al eliminar las declinaciones se aumenta el uso de preposiciones. Y en cuanto al aspecto sintáctico, una cosa muy interesante, que el latín literario, una de las cosas que le cuesta tanto a nuestros jóvenes cuando estudian latín, desgraciadamente cada vez menos, es que el orden del latín era un orden muy movible, porque existía lo que se llamaba el hiperbatón, ¿no? Que modificaba el orden canónico de la frase, sujeto, verbo, complemento, y aquello es una locura, un totum revolutum y aquello imposible. Entonces, en el cambio al latín vulgar, en la evolución al latín vulgar, pues como que se pone un poquito de orden en esa estructura tan flexible del latín literario. Eso, y es muy similar al que tenemos hoy en día. Porque en el bachiller antiguo usaban 4 años de latín. Pues hoy, con suerte, 1. Con mucha suerte, 2. Con mucha suerte, 2 en el bachillerato. Sí. Pero la especialización no... Claro, pues si te vas por las ramas, por supuesto que no. Es normal, 4 cursos, 4 años. Claro, bueno, y ahí os traigo un poco lo que os decía antes, ¿no? El árbol donde se puede ver con claridad esa raíz del indoeuropeo, esa lengua madre de la que empiezan a derivarse lenguas hijas, que tenéis la primera generación es la indoirania, fijaos con el sánscrito, el bengalí, el persa, ahora ha quedado de lugar el persa antiguo al persa moderno, el avéstico que ha dado al kurdo actual, la helénica, que eran las lenguas griegas, ¿no? El dórico, el jonio y el ático, que da lugar al griego moderno. Las célticas, ¿no? Fijaos que toda la zona del norte de Europa, irlandés, eslavo, ruso, ahí veis que las lenguas célticas, perdón, el irlandés, el escocés, el galés, todo lo que es la zona de Inglaterra, de Gran Bretaña. La rama eslava, con toda la parte del norte de Europa, pero de lo que es Los Balcanes, ¿no? los Balcanes. Luego tenemos la parte del Báltico, con el inglés, ahí es donde se incorpora el inglés, toda la parte del alemán y las lenguas ahí cercanas, con la germánica, el tronco germánico que es muy fructífero, y ahí estamos nosotros, en la itálica, en esta rama de aquí, la itálica, que el latín es la hija más poderosa de la que surge, pues ahí lo tenemos, ¿no? Gallego, francés, italiano, catalán, rumano, portugués, el occitano que ya desapareció, y el gótico también ahí arriba, y luego el de Anatolia, ¿no? Que son lenguas ya un poco más limitadas, menos hablantes. Pero veis que el tronco del indoeuropeo es tremendo. El español es una lengua, se llama que es una lengua románica, romance o neolatina. Neolatina, del nuevo latín, derivada del nuevo. En la península de Anatolia. Bien, y ahí un poco, pues lo vemos, en ese mapa se ve la extensión que pudo tener, ¿no? Veis que el itálico, desde el que viene
procede en latín, ¿no? Con la madre que es en latín, toda la parte de Italia, Francia, toda la parte de la germánica, el báltico, la parte helénica que es la de Grecia, Armenia, céltica, es decir, el indo-iranio, que es la parte más de Asia ya, ¿no? Es decir, ahí veis toda la complejidad de ese indoeuropeo que dominaba realmente ampliamente la zona de Europa. Bueno, muy rápidamente un poquito de historia del castellano, ¿vale? Hay tres periodos, se pueden diferenciar claramente tres periodos. El latín, el castellano medieval, que es cuando realmente se le llamaba castellano por nacer en Castilla, también castellano antiguo, está entre los siglos X y XV, en la época medieval. El español moderno ya es final del XV hasta todo lo que es el XVI y XVII, y el contemporáneo, que se habla del español contemporáneo a partir de la fundación de la Real Academia Española, que como sabéis ha cumplido 300 años el año pasado, y el nacimiento fue en 1714. El Marqués de Villena, un nombre muy poderoso. ¿Por qué nace la Real Academia Española? ¿Sabéis por qué? Porque había una avalancha de galicismos. El francés se metía a presión en el español, estaba ejerciendo un poder como el que ahora está ejerciendo el inglés. Y esa fue la razón por la que quisieron poner un poco de orden y decir hay que procurar defender la parada y parar este número tan grande de palabras francesas de Galicia, ¿de acuerdo? Bien, yendo un poquito más paso a paso, podemos hablar de, a cada siglo le vamos a dar un poquito de explicación. Mirad, en el siglo III a.C. es cuando llega el Imperio Romano, invade nuestra península y nos impone el latín. El latín aparece impuesto, es como hemos visto una lengua del tronco indoeuropeo de la zona itálica, una lengua itálica. En el siglo III a.C. estamos todo el proceso de romanización. Los romanos nos traen su lengua, pero también nos traen su cultura, y aquí estamos muy latinizados. En el siglo V, ya de la época de la era actual, llegan pueblos, porque claro, España precisamente era un sitio, y lo sigue siendo, estratégico, con muchísimos admiradores y con muchísima importancia desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del clima mismamente, ¿no? Los pueblos bárbaros, los suevos, los vándalos, los alanos, llegan aquí, los visigodos nos invaden, se medio instalan. ¿Qué pasa? Pues que de esa época nos quedan muchas palabras, porque cada contacto que hay con una lengua produce que algo se nos pegue, ¿no? Y tenemos palabras, por ejemplo, guerra, es una palabra que viene de esos pueblos bárbaros, ganar, blanco, escuela, rico, son términos muy relacionados con la guerra, muchas veces, son términos propios. Y ya en el siglo VIII de nuestra era, ¿qué pasa? Que llega uno de los grandes hitos históricos en la llegada de los musulmanes, que son realmente los que más influyen en el latín, que ya se estaba cociendo en ese latín vulgar. La influencia del árabe en el castellano fue enorme, en ese naciente castellano, y tenemos palabras, bueno, pues en Andalucía además más que en otras, ¿no? Porque fuimos espacio preferente de desarrollo de la cultura islámica, ¿no? Pues alcoba, almacén, ojalá, alfombra, todas esas palabras que empiezan por al, ¿no? Y que son tan... ¿Qué pasa luego en el siglo IX? Pues mirad, últimamente se habla de los documentos de Valcuesta, que algunos especialistas le dicen que son los primeros documentos
en castellano, los primeros textos que ya podríamos decir que tienen. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo prefiero pensar que más eran los que nos enseñaron, ¿no? En los documentos, las glosas emilianenses y las glosas silenses del monasterio de Silo y de San Millán de la Cogolla. Pero bueno, esos manuscritos de Valcuesta se consideran los primeros testimonios escritos de castellano. Realmente dicen, son anotaciones en cierto latín ya adulterado. Era un latín adulterado, pero castellano, que refieren donaciones personales de bienes materiales al monasterio a cambio de bienes espirituales, como un entierro, una misa, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los documentos de Valcuesta. En el siglo X hay un hito muy importante que es la aparición de las jarchas. ¿Os sonará? Esas jarchas eran cancioncillas de enamorados, eran cancioncillas en mozárabe. Un grupo Harcha. Sí, de ahí viene, de ese tipo de cancioncillas. Son canciones populares, hispano-arábigas, en ese dialecto híbrido, que son los primeros escritos en ese dialecto mozárabe, ¿no? Y eran canciones muy bonitas, donde estaba el Habibi, ¿no? Que era el enamorado y la enamorada, y tenían sus copillas. En el siglo XI es cuando la crítica pone como puntos de inicio de lo que es los primeros documentos en castellano, propiamente, que son esos documentos del monasterio de Silos, en San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos, que son las glosas emilianenses y silenses, que eran textos escritos en latín de los religiosos, y al margen, por eso se llaman glosas, estaban escritas a lápiz, ¿qué? Exactamente, sí, eran explicaciones, estaban escritas con otro tipo de pintura, de tinta, se veía que estaba hecha ex professo para que se entendiera lo que en latín no podían, lo que unos lectores no podían entender, porque ya no leían latín, porque ya no entendían el latín. Eso está demostrando que el latín había perdido fuerza, el latín clásico, el latín literario, y que la gente ya en la calle pues no entendía el latín, entendía esa lengua. Y lo que hacen los religiosos es intentar, ¿no? Los escribanos, pues intentar ponerla en una lengua comprensible, que era el castellano. Y lo que harían sería transcribir el sonido, ¿verdad? Transcribían, sí, claro. Como hablaban los vecinos, dicen. Como hablan los vecinos. Exactamente. Como hablaban los vecinos. Exactamente, que escrito con Z. Vecino, escrito con Z. En el siglo XII, ¿qué pasa en el siglo XII? Pues que tenemos nuestro Cantar de Miocid, que es el poema épico más glorioso de la literatura medieval. ¿Perdón? Sí. Sí, claro. Sí. Esto era lo de la... Yo creo que era en la Filestera, sí, era del siglo XII. Yo creo que era del XII. Sí. El Cantar de Miocid es coetáneo de la Chanson de Roland, en francés. Pero desde el punto de vista artístico se le valora más al poema del Miocid, ¿no? Bien, el siglo XIII nos trae pues a Alfonso X el Sabio con su Escuela de Traductores de Toledo, y ahí es donde realmente el castellano ya vuela, porque realmente el propio rey sabio, ¿no? Lo que hace es impulsar esa nueva lengua, y sus escritos están escritos ya en castellano. Fíjate, si hubiera dicho que se estaba pervirtiendo el latín. Por eso yo siempre tengo muchas reservas, ¿no? Porque es igual que cuando se dice los jóvenes de ahora no son los de antes, ¿no? Y la juventud ya no está condenada, no tiene arreglo, ¿no? Y el otro día, curiosamente, en misa, leyó el párroco de mi parroquia un fragmento que nos dijo: mirad lo que dicen de los jóvenes. Y leyó: los jóvenes son un desastre, estos están corrompidos, es el fin de los tiempos, ¿no? Se va a acabar la civilización. Y resulta que era un texto del siglo II a.C. Sí, eso se
O sea que toda la vida hemos dicho lo mismo, que somos unos pesados y luego no pasa nada, ¿no? Lo más que puede pasar es que se extingan los dinosaurios, pero no, que vienen otras cosas, ¿no? Quiero decir que realmente la historia es cíclica y se va repitiendo, ¿no? Esas glosas que comentabas ahí pueden ser el WhatsApp que hoy nos atormentan los niños. Totalmente. Que decimos, joder, no saben escribir. Claro, claro. Las glosas de antes. Claro. Y hay cada vez más estudiosos del campo de la lingüística que dedican más atención a ese tipo de discurso. Es decir, hay muchos trabajos, lo podéis buscar perfectamente, sobre el lenguaje de los chats, el lenguaje del WhatsApp y todo eso, intentando, pues bueno, poner un poco de orden y ver por dónde vamos. Porque si no fuera una comunicación eficaz, nadie hablaría así. O sea, existe porque tiene una función. Nos guste más, nos guste menos, la veamos más perversa, menos perversa, pero realmente está para comunicarse y es lo que hace, ¿no? Claro. Hombre, a mí me duele mucho escribir hacer sin H, yo no lo puedo hacer ni por WhatsApp ni por nada, ¿no? Solo hacen el caso hecho cuando te mandan. Claro, y decir por y poner una X, a mí eso, pero claro, yo soy una rara avis, ¿no? Porque no es mi medio de expresión en el que yo me sienta más cómoda, pero no me extrañaría, efectivamente, no me extrañaría, y dentro de 20 años, pues ¿qué pasará del español? Pues a lo mejor ahora se llama español, porque ya nadie habla de la ñ es algo tan nuestro que nadie nos hace caso en el mundo y resulta que ya no se va a llamar español, se va a llamar español, imaginaos, ¿no? ¿Perdón? En Logroño hay una plaza. ¿En Logroño? La rotonda hay una ñ como un autobús grande. Gigante. Para que no quiten los Logroños. Y esa ñ, claro, pasa y te emociones. Con un moño, En Radio Nacional, para que los mandes un mensaje, te dicen las bananas. Claro. Pero en la mañana dijimos que cuando se y a mí me parece una aberración. No, porque nunca pone signos complejos para los hashtags y todas estas etiquetas, no ponen signos complejos, no ponen, la ñ nunca aparece, Sí, nunca. pero no es lo mismo, tengo 3 años que tengo 3 años. Por supuesto que no. Ahí habrá, ahora ya la semana que viene veremos cosillas de este tipo, ¿no? De escritura y veremos cómo, bueno, pues dice la academia que en casos así el contexto es el que aclara. Bien. Sí. Bueno, ya no. Bueno, y en el siglo XIV, el libro del Buen Amor, del arcipreste de Ita, y el Poder Panor de don Juan Manuel, ¿no? Dos obras clave, que fueron consolidando. Realmente lo que hacen a partir de esas primeras glosas, el castellano se va asentando, sigue evolucionando, porque, ojo, el siglo XIX hace un siglo y poco que pasó, ¿no? Y del siglo XIX al siglo XX, final del XX, se produjeron cambios, ¿eh? Más de los que parecen. Leí no sé dónde que el año pasado suprimieron, no sé si tenían 2000 ¿posible eso? ¿Suprimieron? Suprimieron la Real Academia. Suprimieron para la lengua. En noviembre Sí. de este año. Sí. del año pasado. Varios miles de palabras. Claro, claro. Cada año. Que no se usaban. Claro, si hay palabras que no se usan, salen. O sea, el diccionario no solo recibe, sino que también desecha. Pues yo no puedo decirle ahora mismo con exactitud las palabras, el número, el volumen, Muy interesante. pero siempre suelen entrar más que salen. Pero también salen, y en esta ocasión han salido, está claro. Sí, pero os traigo el dato el próximo día. Sí, creo que es. Sí. Bueno, en el siglo XV, pues tenemos a Nebrija, que era sevillano, ¿no? De aquí de Nebrija, que aunque se lo fue a Roma y allí se quedó haciendo sus publicaciones magníficas y su primera gramática de la lengua castellana. ¿No? O sea, 1492, primera gramática de la lengua castellana. O sea, ya era una lengua con tanto peso que no tenía gramática, y Elia Antonio Nebrija fue el primer gramático, que después veremos una cosa muy interesante, porque su gramática tenía ya una parte, eran distintos libros,
Y el último de los libros de gramática estaba dedicado a enseñar castellano a extranjeros. ¡Qué visión! Porque claro, es que América estaba allí y 1492 ya las Indias, ¿no?, estaban entrando en escena con muchísimos indios a los que había que evangelizar y castellanizar, efectivamente, porque la lengua es compañera del imperio. Sí. Eso está claro, España lo ha tenido muy claro siempre, con Carlos V, ¿verdad? Bueno. En el siglo XVII ya Cervantes, ¿no?, su Quijote, la primera parte en 1605, la segunda parte en 1610, la obra cumbre, y también, ojo, porque Covarrubias publica El tesoro de la lengua castellana, que es el diccionario publicado enteramente en castellano, porque ojo, Nebrija también hizo un diccionario, pero era latín-castellano. Este es completamente, era monolingüe, no era bilingüe, era monolingüe.